Bienvenidos un día más a los estudios de la iglesia de Calvary Chapel, Arequipa. Hoy vamos a estudiar el libro de Hechos. Agarra tu Biblia, corre al capítulo 8. Hay mucho que se dice acerca de la salvación en estos días. Hay mucha división respecto a si la salvación se pierde o no se pierde. Hemos visto muchas personas en el transcurso de la historia que han sido muy buenas personas, muy buenos siervos, pero es triste que en sus días finales no están congregando, no están en la iglesia. Muchos han renunciado. Hay un libro que a mí me gustaba mucho, inclusive he enseñado de ese libro, que se llama Le dije adiós a las citas amorosas, cuando tenía que enseñar a los jóvenes. Joshua Harris se llama el escritor. Hace unos años, o un par de años, él pronunció públicamente que ya no es cristiano, que ya no es creyente, que ya no es hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Un libro que ha sido de mucha bendición. Y no solamente hablo de un escritor, hablo de cantantes como Jesús Adrián Romero, Marcos Witt. Muchas personas polémicas hoy día, son o no son hijos de Dios, son o no son salvos. Muchas y muchos ejemplos podemos tener. Vamos a ver a la luz de la palabra cómo y por qué y cuáles son los, diríamos, pruebas o evidencias de ser un verdadero discípulo de Jesús. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, te quiero dar gracias en este día por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos permite reunirnos de esta forma. Y te pido, Señor, que nos ayudes a través de estos versículos a comprender qué nos quieres decir hoy a través de cada párrafo, de cada versículo, de cada palabra. Tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante que una espada de dos filos. Usa mi vida para compartir de tu palabra en esta hora y háblanos, Señor, a través de ella. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Así que bienvenidos a la iglesia Calvary Chapel una vez más. Estamos estudiando el libro de Hechos, capítulo 8, y el título general de este capítulo sería El casi discípulo y los verdaderos discípulos. Eso es lo que vamos a hablar. ¿Por qué? Porque básicamente el libro de Hechos es los hechos del Espíritu Santo a través de los discípulos. ¿Quién escribió este libro? Fue Lucas. Lucas no fue discípulo de Jesús, pero fue discípulo de los discípulos. ¿Cuándo fue escrito? Entre el año 63 y 70, justo en medio de una persecución llevada por este emperador Nerón. ¿A quién fue escrito? Lucas escribió a Teófilo. ¿Quién era Teófilo? Un griego. Y Lucas es el segundo libro que escribe Hechos, porque el primero fue el Evangelio de Lucas. Así que vamos a continuar con el bosquejo de lo que vamos a estudiar hoy. Del versículo 1 al versículo 4, Pablo persigue a la iglesia. Del versículo 5 hasta el versículo 25, el mensaje de la misión de Dios llega a Samaria. Y a medida que yo voy pasando las diapositivas, van a salir los títulos de las subdivisiones del párrafo y los vamos a leer. Número 1. Saulo persigue a la iglesia y los creyentes son esparcidos. Dice el texto, Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de, ojo con esas dos palabras, Judea y Samaria. ¿Y a qué está refiriéndose acá que Saulo fue uno de los testigos que estaba totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban? Estoy usando la Nueva Traducción Viviente y es importante que podamos entender el contexto. Ya en este momento, Jesús había ascendido, 40 días después vino el Pentecostés y ahora vamos a ver un movimiento del Espíritu Santo en Jerusalén. Hemos visto milagros suceder por los discípulos. Ese cojo de nacimiento, 40 años, empieza a saltar, recibe el milagro, la iglesia empieza a crecer 100%,
300, 500, llegamos a 5,000 personas. Las iglesias, o mejor dicho, los cristianos formaron pequeños grupos que se reunían en las casas. No había una iglesia, un templo, pero sí se reunían en una parte del templo judío, pero era lo que se reunían casa en casa, oraban, alababan, salían a evangelizar, predicaban. La iglesia creció, hubo problemas internos con los judíos de habla griega, que son los judíos helenistas que venían de la dispersión, y los judíos pues que hablaban hebreo, que estaban en Jerusalén, y entonces levantan 7 personas. Luego de estas 7 personas, hoy vamos a ver a uno más actuando, porque la última vez que hemos estudiado, la última clase, el capítulo 7, es Esteban. Esteban es uno de ellos. Y hemos visto las características de Esteban. Hombre lleno de fe, hombre lleno del Espíritu Santo, hombre de sabiduría, hombre de buen testimonio. Era una persona que estaba predicando con denuedo, conocía las escrituras de tapa a tapa, era el cristiano correcto. A él debería de irle todas las cosas bien, según esa pseudo teología de fe y prosperidad, pero fue apedreado con un propósito divino. Y ahí, cuando lo apedrean y terminan de matarlo, él dice las mismas palabras que nuestro Señor. No le tomes en cuenta este pecado. Vio el rostro, vio a nuestro Señor parado, esperándolo, recibiéndolo. Ese día él estaría con el Señor. Pero dice el texto que Pablo estaba allí. Pablo estaba en este momento, y eso es por eso comienza el versículo ahí, fue uno de los testigos y estaba totalmente de acuerdo. ¿Y qué significa eso? Hay una palabra en el griego que significa suneudoquio, que significa aprobar, estar complacido con. Y si tú ves en esta imagen, lo he marcado con rojo, ahí a Pablo mientras lo apedreaban, mientras lo asesinaban, porque eso fue un asesinato. Pablo estaba totalmente de acuerdo. Más adelante, Pablo se va a avergonzar de esta actitud. En Filipenses capítulo 1, versículos 6 al 7, él dice: yo era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, como la religión judía y perseguir a los cristianos, pero ahora considero que no tiene ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Eso lo pueden ver en Hechos 22:20 también, cuando él habla de esa vergüenza que tiene de ese día, en 1 Corintios 15:9, en Gálatas 1:13, en Gálatas 1:23 y en 1 Timoteo 1:13. Así que hasta ahora lo que estamos viendo es que este Saulo va a llegar a ser Pablo, y Pablo más adelante se va a avergonzar de ese momento que quizás él se complacía al ver un inocente, una persona que no pasó un juicio, pero fue apedreado. Algunos dirán, pero ¿por qué pasó esto? ¿Por qué Dios no lo libró a Esteban si era el cristiano, diríamos entre comillas, correcto, el cristiano modelo? Es porque Dios tiene propósitos divinos, y a veces que nosotros no lo entendemos. Me hizo recordar mucho la historia del año 1956. Hay una película que se ha hecho al filo de la lanza, no sé si lo has visto en alguna ocasión, de 4 misioneros, 4 familias que llegaron al Ecuador, a una de las partes de la selva más escondidas, para hacer contacto allí con las personas naturales de ese lugar y poder evangelizarlos. Ellos se habían preparado, se habían capacitado, todo. Pero el día que tenían que hacer contacto en el avión, mueren. Estas mismas personas naturales o indígenas, si los quieren, aborígenes, mataron a estos 4 personas. Algunos dirían, y en ese momento la reacción es: ¡qué desperdicio! Hombres preparados, capacitados, con seminario, etcétera, con dones o títulos o estudios, y que solamente buscaban hacer el bien. Elizabeth Elliot es la esposa de uno de ellos, que ahora es muy mencionada en misiones. Pero créanme que ellos, lo que pasaron, que en ese momento no tenía sentido, y
no tiene sentido muchas veces cuando nosotros, desde nuestra lógica humana, o a veces nuestra lógica llena de ese tipo de pseudo evangelio que yo les dije que se llama ese sensacionalismo, lleno de positivismo, que al cristiano no le debe pasar cosas malas, que al Hijo de Dios, si tú te portas bien, no te va a pasar nada, no te vas a enfermar, no vas a tener problemas. Muchas personas tendrían que decir, ¿por qué? ¿Por qué le pasa eso a las personas que son más buenas? Ellos solo buscaron hacer el bien. Esteban estaba predicando, Esteban estaba cumpliendo la misión de Dios. ¿Por qué le pasó esto? En el caso de Esteban, esto le sirvió a Pablo. Quizás en ese momento no entendían todos, pero era Pablo que estaba presente, mirando que más adelante él iba a entender quién era Cristo y por quién sí vale la pena morir. Pablo decía, el vivir es Cristo y el morir es ganancia después. Cuando fallecieron estos 4 misioneros, se empezó un movimiento de misiones que hasta el día de hoy lo pueden ver, cómo Dios puede obrar a través de la muerte, el dolor o el sufrimiento de buenos hijos de Dios, de cristianos que están cumpliendo la misión de Dios. Y si tú estás pasando una situación difícil hoy, recuerda, Dios tiene un propósito divino, un propósito mayor encima de esto. Dejemos que el Señor simplemente obre. Ahora, en Hechos capítulo 1, versículo 8, nos dice que el Espíritu Santo iba a venir y ellos deberían ser testigos. Pero es curioso que en este capítulo 8, versículo 1, ellos ahora están cumpliendo la misión. Hemos visto Judea y Samaria, ¿recuerdan? Y ahí pareciera que hay una obligación en cumplir la misión de Dios. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, les dijo, van a ser testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria, ellos no lo estaban siendo. Estaban siendo solo testigos en Jerusalén. Pero la misión de Dios es, vas a salir fuera de tu ciudad, fuera de tu país y hasta lo último de la tierra. Y ellos se quedaron en su ciudad. Pero es curioso que lo dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, y en Hechos capítulo 8, versículo 1, empieza el cumplimiento. ¿Qué nos dice Hechos 1, 8? Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán mis testigos. Y le hablará a la gente acerca de mí en todas partes. En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Hasta ese momento habían estado solamente en Jerusalén, pero tenían que salir y es como que se ven obligados. ¿Obligados por qué? Por la muerte de Esteban. Obligados porque sale Saulo a perseguir a la iglesia. Los propósitos de Dios se van a cumplir, quieras o no quieras. Te traiga felicidad o no te traiga felicidad. Dios tiene un plan y eso es su misión. Y esa es la misión de Dios, de predicar el evangelio a toda criatura, a toda etnia, a toda cultura. Ahora, Esteban es enterrado. Dice el texto, con profundo dolor unos hombres consagrados enterraron a Esteban. ¿Quiénes son estos hombres consagrados? Miren, el Mishnah, que es una colección de 6 tomos de la tradición oral del Torá, que se escribió en el siglo III, el Mishnah permite el entierro de los blasfemos, pero sin grandes lamentaciones por parte de los que lo iban a enterrar. Pero estos hombres consagrados estaban con profundo dolor y se le dieron entierro. ¿Por qué le dieron entierro? Porque lo dejaron ahí tirado, porque hicieron caso omiso de lo sucedido. O sea, no era justo. Y segundo, no fue sentenciado oficialmente Esteban, así que no podían dejar ahí su cuerpo, aunque el Mishnah decía, ¿no? Ya, si lo van a enterrar, porque ellos consideraban blasfemia lo que había dicho Esteban, que lo entierren, pero sin hacer lamentos. Entonces, estos hombres lo enterraron a uno de los hombres más correctos de esa época. Versículo 3 al 4. Saulo persigue a la iglesia usando la violencia y los creyentes son esparcidos. Dice el versículo 3, y Saulo iba por todas las partes con la intención de acabar con la iglesia. Lo he marcado ahí porque intencionalmente Lucas pone esta palabra iglesia que es eclesía. Iba de casa en casa y sacaba a rastras
tanto a hombres como a mujeres, y los metía en la cárcel. Y ahí tengo una imagen de Pablo con sus soldados que iba. ¿Y qué es la palabra, la intención de acabar en la iglesia? En la Reina Valera usa la palabra asolaba la iglesia. Y en el griego, lo que quiere decir es el desmembramiento de un cuerpo por un animal. Se usaba esta palabra para decir que están desmembrando de un cuerpo por un animal. Se estaba como rasgando, partiendo. Esto es lo que quería hacer Pablo. Pero es curioso que en el texto mismo hemos visto que dice que asolaba la iglesia o estaba decidido a terminar la iglesia. Pero ¿cuál iglesia? Si no había edificio. ¿Cuál iglesia? Si no había local. Pues la iglesia era en casa, en casa. Las iglesias, o mejor dicho, la iglesia en el libro de Hechos se reunían en casas, en casas, en casas y en casas, y allí iba. Versículo 4. Pero los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Comenzó la persecución y como ven en esta imagen, empiezan a salir y ellos empezaron a predicar donde iban. Entonces la misión de Dios se va cumpliendo. Este es el cumplimiento de la misión en el libro de Hechos capítulo 8 en adelante. Pero es curioso que no es por los apóstoles. Los que empiezan son Esteban y Felipe. Es decir, los discípulos de los discípulos. Es lo que empiezan la misión de Dios. Y tú y yo somos también discípulos. Hemos sido discipulados, somos discípulos de alguien. Todo cristiano debe estar discipulando y debe ser discípulo de alguien. Así funciona el cristianismo, así funciona la iglesia. Entonces, los discípulos de los discípulos van cumpliendo la misión de Dios. Y si tú eres discípulo de Cristo, un seguidor de Cristo, para ti es que cumplas la misión de Dios. ¿Y qué enseñaban? ¿Cuál era el mensaje de la misión de Dios? La buena noticia. ¿Y cuál era la buena noticia? La salvación. Hay vida eterna en Jesucristo. Esto es la buena noticia. Pero creo que la buena noticia de la salvación no es valorada si no conoces la mala noticia. ¿Y cuál es la mala noticia? Que el ser humano está condenado. No es que va a ser condenado, ya está condenado. Que el ser humano está derechito, dirigido al lago de fuego por el pecado que hereda desde Adán y por el pecado que se manifiesta en su vida. No hay religión, no hay filosofía, no hay iglesia que pueda salvar al ser humano. Esa es la mala noticia. Hagas lo que hagas, ni tus buenas obras, ni que te comportes de la mejor manera, te puedes ir al cielo. La única solución y el único camino y la verdad y la vida es Jesucristo. Y esa es la buena noticia. La salvación solo es a través de Jesucristo. Pero algunos, como digo, a veces no entienden la mala noticia, no escuchan y no valoran la buena noticia. Es como si yo te dijera, ¿no? ¿Sabes qué? Hay un virus peor que el COVID-19, ya el COVID-25. ¿Y sabes qué? Todos hoy día están contagiados. Y tú dices, sí, pero no te preocupes. Yo tengo la vacuna, la última vacuna para el COVID-25. Entonces no vas a morir, solo te vas a vacunar. Y tú dices, pero, ¿en serio? Es porque no entienden. La mala noticia todavía no les ha afectado, no entienden, no sienten. Y entonces la vacuna contra el COVID-25, supuestamente, ¿no? No tiene sentido, no es buena noticia. Pero si yo te digo, ahora mira, el COVID-19 ha quitado la vida de miles de personas. Y te dijera, descubrí la vacuna para todas las cepas. Tú dirías, wow, eso es lo que yo quiero. ¿Dónde lo venden? ¿Cómo lo hago para obtenerlo? Porque no quiero morir. No quiero que mi papá, mi mamá fallezca. ¿Dónde consigo esa vacuna para todas las cepas? Ahí tú valorarías la buena noticia. Pero es lo mismo ahora en la vida espiritual. Créeme, hay un infierno y hay un cielo. Créeme, existe el pecado
el mal en el corazón del ser humano, porque sus hechos y sus pensamientos son malos, y por eso el mundo está viviendo así. Y si tú continúas con tu pecado, no vas a poder llegar al cielo. La buena noticia es que hay salvación en Jesús. Hay alguien que murió en tu lugar. Hay alguien que te ama. Hay alguien que te está buscando y quiere perdonarte, quiere limpiar tu pecado, porque sabe que es la única forma que tú vas a tener la salvación. Ellos predicaron la buena noticia y yo te comparto la buena noticia. Versículos 5 al 8, Felipe predica el mensaje a los samaritanos. Versículo 5, Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Ahora vemos entrar a Felipe y Samaria. Recuerden que Felipe significa su nombre amante de los caballos, no los cabellos. Uno de los 7 era escogido en el capítulo 6 y eran los cumplidores de la misión de Dios. Felipe predicó en Samaria, predicó también en Etiopía y la costa de Palestina, es decir, él está cumpliendo la misión de Dios. Pero para entender un poco, miren, la orden era Jerusalén. Yo tengo un mapa y ahí está encerrado un círculo pequeño, Jerusalén. Y ahí se estaban moviendo, ahí estaban sucediendo señales, se reunían en casas, crecían en números, pero Dios dijo, van a recibir poder y van a ser testigos en Judea. ¿Qué significa? Toda esa región que está en anaranjado y marcado en rojo. Y Samaria, el siguiente país, porque los samaritanos eran considerados una etnia diferente, mestizos, no los querían los judíos. Y Dios les dijo, Jesús les dijo, tienen que ir a predicar ahí. ¿Y quién es el primero en llegar? Felipe, el discípulo de los discípulos. Samaria fue conquistada por Asiria. La capital de Samaria, o Samaria era capital de Israel, el reino del norte, y esto sucedió en el año 722. Lo que hicieron los asirios es traer hombres y mujeres de otras etnias para mezclar a las tribus judías y al final no haya un nacionalismo puro, sino había un mestizaje y de ellos salían los samaritanos. Por eso es que los que eran del reino del sur de Judá los miraban de lejito, decían, tú no eres judío. ¿De quién será tu mamá, tu papá? ¿De dónde habrás venido? Y aún oraban ellos, decían, ay, gracias Señor, porque no me has hecho samaritano. Pero Jesús en su ministerio fue y predicó a los samaritanos. Un día se encontró con una mujer samaritana en el pozo. ¿Cuántos recuerdan eso? Y fue la primera mujer que Jesús se le reveló y le dijo que Él es el Mesías. Esa mujer fue y compartió en su pueblo, dijo, he encontrado al Mesías, he encontrado a aquel que ustedes decían, porque sí eran judíos, pero como les dije, era un asunto racial, ¿no? Este tipo de diferencias que existían, pero ya como que se había plantado la semilla y ella fue y predicó, evangelizó. Eso lo hemos visto en el libro de Marcos, está grabado también en el YouTube. Pero Jesús sí tenía compasión por los samaritanos. El evangelio debería llegar a los samaritanos, no solo a los samaritanos, hasta lo último de la tierra, porque esa es la misión de Dios. Y así que va Felipe, versículo 6. Multitudes escucharon atentamente a Felipe, porque estaban deseosos de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. ¿Qué milagros? Miren, esos milagros realizados por el Espíritu, recuerden, acompañaban a Jesús, acompañaban a los 12, acompañaban a los 70, acompañaron a Pedro, acompañaron a Juan y ahora a Felipe. Señales milagrosas ratificaban el llamado, ratificaban la misión de Dios en esos tiempos muy buenos. Versículo 7. ¿Cómo eran esos? Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban ¡ah!, cuando salían de sus víctimas. Y muchos que habían sido paralíticos o cojos sanaron. O sea, milagro tras milagro. Y cuando salían los espíritus malignos, algunos piensan que esto era como esta película El Exorcista. ¿Cuántos han visto, no? Que se voltea la cara. Saben, esto no era así. Pero la posesión demoníaca es una realidad. Eso sí tenemos que conocerlo, hermanos. La posesión demoníaca es una realidad. Los espíritus malignos están poseyendo la vida de muchas personas.
Pero recuerda que los demonios no pueden poseer a cualquier persona que no sea templo del Espíritu Santo. O sea, los demonios pueden poseer, vuelvo a repetir, pueden poseer a cualquier persona que no sea templo del Espíritu Santo. Y eso tienes que recordarlo una vez más. Pero un hijo de Dios, nunca un hijo de Dios regenerado por el Espíritu Santo puede ser poseído por un espíritu maligno. Versículo 8. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Ya hemos visto que el maligno no puede poseer a personas que son templo del Espíritu Santo, los hijos de Dios. Porque por ahí personas creen que los cristianos pueden ser poseídos. No pueden ser poseídos. Porque nosotros hemos sido, primeramente, adoptados como hijos de Dios. Segundo, hemos sido declarados justos, justificados, hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hemos nacido de simiente diferente. Ahora el Espíritu Santo ha venido, es como esa semilla del Espíritu Santo ha puesto en nuestra vida. Somos regenerados, somos reconciliados con el Padre y hemos sido nosotros redimidos también en la cruz. Entonces, ¿cómo podría un hijo de Dios ser poseído? Es imposible. Es más, hemos sido santificados por el Espíritu Santo. Entonces, la alegría vino sobre ellos y estaban todos saltando. Versículo 9 al 13. Simón el hechicero cree el mensaje y muchos son bautizados. Versículo 9, un hombre llamado Simón, quien por muchos años había sido hechicero allí, asombraba a la gente de Samaria y decía ser alguien importante. Ojo, lo he remarcado, muchos años había sido hechicero. 10. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, a menudo se referían a él como el grande, el poder de Dios. Así le decían, el grande, el poder de Dios. ¿Quién era este? Simón el hechicero. Y el decirle el grande, era un título para el máximo dios del panteón grecorromano. Ejemplo, Zeus. O sea, que lo llamen así, el grande, el poder de Dios, es que realmente este hechicero actuaba de fuerzas malignas. Y ahí está Simón. Versículo 11. Lo escuchaban con atención, porque por mucho tiempo, dice el texto, él los había maravillado con su magia. Otra vez Simón, ¿no? ¿Magia los había maravillado? Sí. ¿Qué dice entonces acerca de la hechicería y la magia la Biblia? Estos hechiceros o magos en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, podían predecir eventos futuros, como en el caso de estos hechiceros, ya sea con el faraón o en Babilonia, podían controlar eventos futuros. También podían interpretar eventos futuros y sueños, y también podían maldecir y proteger a otros individuos, ciudades, naciones o ejércitos. Todo eso se ve en el Antiguo Testamento. Ahora, los magos como Simón, como lo muestra en Hechos capítulo 8, versículo 9 que hemos leído y 11, decían poder manipular las fuerzas de la naturaleza o las fuerzas personales demoníacas para cumplir su voluntad. Esto generalmente involucraba que ellos hagan ritos y encantamientos. También en ese tiempo, en la Biblia, habían magos charlatanes o falsos, ¿no? Como en Hechos 13, 6 y 8. Hechos 19, 13 también se ve. Y vamos a leer Hechos 13, 6. Después viajaron de ciudad en ciudad por toda la isla hasta que finalmente llegaron a Pafos, donde conocieron un hechicero judío, un falso profeta llamado Bar Jesús. Y cuando sucede esto, surge la pregunta, ¿la hechicería y la brujería existen? ¿Son reales en nuestros tiempos? ¿Qué piensas tú? Yo te pregunto a ti, ¿qué piensas tú? Antes de continuar, piensa un momentito.
Piensa un momentito. La hechicería y la brujería. Ahora, cuando hablamos de magos, la misma palabra magos, hoy día lo conocemos como brujo, ¿no? Hay hechiceros, hay brujos, existen brujos. Recuerden que en nuestro país existen lo que se llaman los chamanes, ¿no? Que salen por la televisión. Pero existen, es verdad, que de esas personas que salen por la televisión y que dicen llama a tal número y conocerás tu futuro, que están por la calle, acá en Arequipa, por ejemplo, por lo menos en mi ciudad, las personas pueden leer la coca, hacen luego un rito, por eso decíamos son hechiceros o brujos, pueden hacer pagos a la tierra, hacen un montón de cosas, pasan el huevo, el cuy. Es cierto, existe, es verdad, es falso. Es decir, la hechicería y la brujería existen, son reales en nuestros tiempos. ¿Qué piensas tú? Y respuesta es sí y no. ¿Por qué sí y no? Porque el 90% de todos estos son falsos, como en el tiempo de la Biblia, y el 10% es verdad. Créame, 10% es verdad. Porque no se puede negar el poder minimizado, pero al final poder de Satanás y los demonios. Cuando Moisés llevó su báculo, recuerdan cuando fue a hablar con el faraón, y él tenía este báculo y lo tiró y se volvió una serpiente y todos se sorprendieron, y estos brujos, hechiceros del tiempo del faraón, dijeron, eso también lo hago yo, mira, tiró su serpiente y se convirtieron tiró su báculo y se convirtieron en serpientes, pero... O sea, lo podían hacer. Maldecían pueblos, maldecían naciones, predecían el futuro. Acá en el mismo imperio incaico se decía que habían esos brujos, hechiceros, que miraron que venían los españoles. O sea, es verdad, pero son por fuerzas demoníacas. Pero la gran mayoría de lo que existe hoy, el 90% son falsos, son charlatanes y solo se aprovechan de la gente. El 10%, sí. Es una realidad. La brujería, la hechicería, bajo los poderes demoníacos, bajo la influencia de Satanás, es una realidad, existen y están en actividad hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque vivimos en un reino que Satanás está dominando en este mundo, es el Dios de este mundo en minúscula, y su reino de las tinieblas está en casi todo el mundo. Por eso vemos activistas, vemos brujería, se han metido hasta en la teología, se han metido en las iglesias, se han metido en los periódicos, ¿no? En las noticias, se han metido en el gobierno, en todo lado. En otras palabras, el que no es hijo de Dios está en el reino de Satanás, del enemigo. Y aquellos que no tienen el Espíritu Santo, aquellos que no son templo del Espíritu Santo, pues obviamente les va a poseer o a afectar la hechicería y la brujería. Pero la buena noticia es que si tú eres hijo de Dios y tienes el Espíritu Santo, no te afecta ni la brujería ni la hechicería, ni un demonio puede poseerte. ¿Por qué? Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Repítelo, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Espíritu Santo es nuestro Señor Jesucristo, quien vive y mora en nosotros, lo venció en la cruz del Calvario y lo exhibió públicamente en un desfile triunfal, avergonzándolo a Satanás y sus huestes y declarando su victoria sobre él. Él pisó su cabeza y esa victoria es tuya, es mía. Esa victoria es tuya, es mía. En Cristo somos más que vencedores. Así que no tengas miedo. Hechicería, brujería, demonios no es para el Hijo de Dios, es para aquellos que todavía no son templo del Espíritu Santo. Versículo 12. Pero ahora la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado, dice, miren, se bautizaron muchos hombres y mujeres. Ahí llega ahora el evangelio a Samaria, van al agua, mucha agua, se bautizan. ¿Esto qué significa? Fe en acción. En otras palabras, lo que dice el texto, creyeron y se bautizaron. El que cree debe bautizarse. Aunque no todo el que se bautiza realmente cree.
Porque según la tradición católica muchos se han bautizado, pero sin creer. Y se han bautizado de niños porque no creen lo que cree el niño. Pero lo que dice la Biblia es que tú tienes, si tú crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador, el mandato, la orden o el siguiente paso es bautizarte en agua, completamente sumergido, porque la palabra bautizo es sumergido, 100%. El agua está acá, porque me identifico con la muerte de Cristo y cuando salgo del agua me identifico con la resurrección. O sea, es curioso que el texto dice como resultado, se bautizaron muchos hombres y mujeres. Recuerden que al principio Pablo perseguía a hombres y mujeres, pero el evangelio también salvaba a hombres y mujeres. Esto me encanta del evangelio. Versículo 13. Luego el mismo Simón creyó y fue bautizado. Comenzó a seguir a Felipe a todos los lugares donde él iba y estaba asombrado por las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Le vemos a Simón viniendo para bautizarse. Ahora, ¿fue realmente converso Simón? Ahí viene la conversión. Miren, la fe inicial debe de continuar en fe. Él tuvo fe inicial, pero continuó en fe, eso lo vamos a ver. Porque el arrepentimiento, si se arrepintió puede ser inicial, debe de continuar en arrepentimiento. Recuerden, la constancia y la obediencia son evidencias de una verdadera relación con Cristo. Esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque Hechos capítulo 8, versículo 31 dice, Jesús le dijo a la gente que creyó en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Mateo 24:13 nos dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Así que la obediencia, hermanos, la conversión empieza en obediencia a sus mandamientos y debes de continuar en obediencia a sus mandamientos. En fe y debes de continuar en fe. En arrepentimiento y continúas en arrepentimiento. Hay que tener mucho cuidado con este tema de la salvación, porque miren, Simón está cumpliendo los pasos de salvación, porque hay personas desde el occidente, en la teología del occidente, la teología reformada, que dicen, no, aunque tú no quieras ser salvo, si Dios te ha predestinado a ser salvo, tú vas a ser salvo, pero no quiero, pero vas a ser. ¿Así? Y aquel que quiere, y si no ha sido predestinado, no va a poder ser. Tú dices, yo quiero, pero te va a decir, no estás en la lista, así que fuera. Es curioso, la salvación realmente es algo que nosotros necesitamos recordarlo, como lo dijo Jesús. Se va a ratificar en tu obediencia a sus mandamientos, se va a ratificar en la perseverancia de los santos. El que persevere hasta el fin será salvo. Y muchos se olvidan de que la Biblia ha sido escrita en el Oriente, y no en el Occidente por si acaso, o sea, no estamos hablando de Europa o Estados Unidos. Ha sido escrita en Israel, en Jerusalén, el Oriente, el Medio Oriente que está ahí, con una perspectiva de vida diferente, con una, ¿cómo diríamos?, idiosincrasia, con una cosmovisión diferente. Por eso es que cuando llega y en la Reforma sacan unas doctrinas opuestas, si se pierde o no se pierde la salvación, si realmente hay elegidos para la vida eterna y hay elegidos para la condenación eterna, o el hombre decide. La verdad es que la Biblia habla y nos enseña mucho acerca de la salvación, donde yo tengo algunas preguntas, a ver qué me dicen, si hay alguien ahí que está interesado en este tema. Primero, ¿es la salvación la decisión inicial de confiar en Cristo o un compromiso de vida y discipulado? ¿Qué responden? Número 2, ¿es la salvación una elección por la gracia de un Dios soberano o es una respuesta de fe y arrepentimiento por parte de los seres humanos al ofrecimiento divino? 3, una vez recibida la salvación, ¿es imposible perder la salvación o es necesaria cuidarla y ser constantemente diligente? Ya hemos visto los textos, y es más, el escritor de Hebreos nos habla, cuida tu salvación con temor y temblor. O sea, nos olvidamos que la Biblia ha sido escrita en pares dialécticos, donde lo que se llama las paradojas. La salvación
Es un acto de Dios que comienza con Dios. Pero el hombre tiene que responder a la oferta de la salvación. Y responde con fe y arrepentimiento inicial y continuo hasta el día que el Señor lo lleve. La salvación no es un ticket, no es un boleto, no sé cómo lo podemos, ¿no? Un tiquete, un boleto en el cual tú te ganas y dices, ya, esto es un producto entonces que yo obtengo, entonces soy salvo y siempre salvo. No importa lo que haga, yo ya soy salvo. Esto no es así. La salvación es un estilo de vida. La salvación es una persona, Jesucristo, y la salvación es reflejar a esa persona por mi estilo de vida durante todo el resto de mis días que me queden en este mundo hasta que Cristo me lleve. La salvación es el mensaje de la buena noticia, que soy salvo no por mis méritos, sino por los méritos de Cristo, pero soy salvo para hacer buenas obras en base a los méritos de Cristo. O sea, eso es la salvación. Y en lugar de estar discutiendo muchas veces, peleando por estos puntos, disfrutemos la salvación. Pero miremos a Simón. Miren la secuencia de Simón. Simón oyó. Ahí están los versículos que salen. Él vio. Él creyó. Él fue bautizado. Él siguió e iba con Felipe. ¿Fue o no fue un discípulo verdadero Simón? Vamos a ver, 14 al 17. Pedro y Juan oran por los bautizados para que reciban el Espíritu Santo. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. 15. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. 16. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Recuerden, habían sido ya bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero todavía dice el texto, no había venido sobre ellos el Espíritu Santo. Esto es la teología de la salvación, hermanos. O sea, ahí va la discusión en estos versículos, porque dicen, bueno, si ellos fueron salvos, se supone que el Espíritu Santo viene, los que dicen, que el bautismo, la llenura, es la conversión y punto. Pero acá dice que ellos escucharon el mensaje, tuvieron fe, fueron bautizados, pero todavía el Espíritu Santo no había venido. Entonces, ¿a qué se refiere? A lo que hemos visto, la segunda experiencia. El libro de Hechos, el bautismo del Espíritu Santo, Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 1, 5, capítulo 1, versículo 5, serán bautizados con fuego cuando venga sobre el sobre, el 1:8, serán bautizados cuando venga el Espíritu Santo sobre la segunda experiencia, el bautismo. ¿Cómo sucedió? No dice que hablaban en lenguas acá, pero en otros textos sí lo va a decir. Pero algunos dicen, ese es el momento donde tú recibes en esta segunda experiencia los dones del Espíritu Santo o la ratificación de los dones. Esto es por eso digo, la teología de la salvación que no alcanza para desarrollar todo este tema, pero lo que vemos aquí es la experiencia del bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo así? Vamos a seguir viendo, miren. Versículo 17. Entonces, como no habían recibido el Espíritu Santo, 17, entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes, que eran creyentes, hermanos, que se habían bautizado. Eso es lo que eran, creyentes, y recibieron el Espíritu Santo. Amén. La casa se llenó, como ven ahí, de fuego, no sé, hermanos. Esto es la experiencia del Pentecostés. Se vuelve a repetir y se seguirá repitiendo. Algunos dirán, pero ese es el Pentecostés samaritano, como lo quieras llamar, pero es el Pentecostés. El Espíritu Santo fue derramado sobre ellos, como en el mismo caso de los discípulos, donde cuando Jesús resucita y se presenta un domingo, Jesús sopla el Espíritu Santo sobre ellos. Pero luego les dice, esperen la promesa que habló Joel, va a venir sobre ustedes, sobre sus hijos, sobre los ancianos. ¿Cuándo vino? Hechos 2. ¿A quiénes? Los discípulos, que ya fueron creyentes. Ya hemos visto otra experiencia anteriormente y ahora esta es otra, la tercera. El Espíritu Santo viene sobre creyentes que han sido bautizados. Y vino como una llenura, bautismo, segunda experiencia, como lo quieras llamar, pero es algo que tú y yo debemos anhelar.
Versículo 18 y 19. Simón intenta comprar el poder del Espíritu Santo. 18. Cuando Simón vio que el Espíritu se recibía cuando los apóstoles imponían sus manos sobre la gente, les ofreció dinero para comprar ese poder. ¿Quién? El Simón, el hechicero. Miren, saca su bolsita de plata y dice, ¿a cuánto vale? ¿Cuánto? Yo también quiero tener ese poder. 19. Déjenme tener ese poder también, dice, exclamó, para que cuando yo imponga mis manos sobre las personas, reciban el Espíritu Santo. Qué equivocado estaba Simón. Qué interesante, ¿no? ¿Fue o no fue cristiano? ¿Fue o no fue creyente? Pero se bautizó. Este acto de querer comprar los dones del Espíritu Santo o el don del Espíritu Santo o el poder del Espíritu Santo se lo conoció más adelante como simonía. ¿Y qué es la simonía? Pues el comprar puestos en el clero. Surgió desde la Edad Media, en esos 1000 años del auge de la Iglesia Católica, que como la Iglesia llegó a ser parte del Imperio Romano, pues entonces las ofrendas o lo que llamaban las limosnas llegaban al clero, los padres, y entonces los padres tenían buena vida. Y como en todo lugar habían lugares pitucos o pipirisnay, no sé, ¿no? Muy altos en clase social y muy bajos. Entonces, ahí va el asunto de la compra de los lugares. ¿A dónde me vas a llevar? Salgo del seminario, ¿me mandas a dónde? No me mandes a ese barrio pobre, mándame a un barrio, a un vecindario rico. Y ahí las limosnas, las ofrendas son ricas. Y entonces había ese juego de intereses económicos, a eso se lo conoció como la simonía. Hoy, esa simonía es disfrazada, a veces también en los círculos cristianos. Qué triste, ¿verdad? Versículo 20 al 23. Pedro responde a Simón con autoridad. Pero Pedro le respondió, que tu dinero se destruya junto contigo por pensar que es posible comprar el don de Dios. Simón se queda, ups, y Pedro pues todo enojado. Versículo 21, tú no tienes parte ni derecho en esto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Pero algunos dirán, pero era cristiano. Pregunto, ¿fue Simón un verdadero cristiano y genuinamente nacido de nuevo? Ojo que Simón expresó creer en el mensaje de Felipe en Hechos, en el versículo 13. Felipe recibió a Simón como cierto tipo de seguidor en el versículo 13. Simón asistió a reuniones de cristianos en el versículo 18. Simón se bautizó, versículo 13. ¿Fue o no fue cristiano? Hermanos, no podemos ver lo que hay dentro de una persona que desea seguir a Jesús. Pero sus hechos ratificarán aquello que hay en su corazón. Por eso Jesús decía, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Obedezcan. No solamente sean cristianos, ay, es que yo creo. Es que me parece bonito, me gusta que tener amigos. Ya me voy a bautizar, ay, qué chévere. ¿Cuántas personas han venido a la iglesia? Y algunos dirán, es que entonces ellos perdieron su salvación. No, ellos nunca fueron salvos. Y no pueden perder aquello que nunca tuvieron. Porque aquel que es salvo, persevera. Aquel que es salvo, aunque caiga, se levanta. Aquel que es salvo, aunque pasen muchos problemas, sigue avanzando hacia adelante. Aquella persona que es salvo se arrepiente, le pide perdón a su Señor. En otras palabras, las ovejas pueden caer en el lodo, pero se levantan, se sacuden y avanzan. Solo los cerdos se revuelcan en el lodo y se están felices. Esto lo dijo Charles Spurgeon. Versículo 22. Pedro le dijo, arrepiéntete de tu maldad y ora al Señor. Tal vez Él perdone tus malos pensamientos. Pero él se había arrepentido, por eso es arrepentimiento continuo. Miren, Romanos 12:2, y habla de tus pensamientos, porque todos los problemas están en la cabeza muchas veces. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Cómo los va a transformar, Señor? Al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta.
Pedro le dijo claramente, tus malos pensamientos. Los judíos creían que el pecado empieza acá, y es una verdad. La lucha, la batalla de la mente, el pecado significa cambiar mi mentalidad, mi perspectiva de las cosas que son pecado y que no son pecado. Porque muchas personas a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, y el pecado para ellos es como, es bueno. Pero si cambia tu manera de pensar, pecado es pecado. Cambia tu manera de desear, eso ya no es para mí. Por lo tanto, cambiará tu manera de actuar. Por eso Pedro le dice, tus pensamientos cambia. ¿Y qué dice Pablo en Romanos? Transforma tus pensamientos de acuerdo a la palabra. Pero algunos dirán, pero es que este mundo está rodeado, mis amigos, mis vecinos, la tele. Mira, yo no puedo evitar que el agua toque mi barca, pero lo que sí puedo evitar es que el agua ingrese a mi barca. Versículo 23. Porque puedo ver que estás lleno de una profunda envidia y que el pecado te tiene cautivo. Pero no que eras salvo. 24-25 y termino. Simón se humilla y el mensaje de Dios se esparce por Samaria. Oren al Señor por mí, exclamó Simón, que no me sucedan estas cosas terribles que has dicho. Y otra vez, Simón, te equivocas, porque yo le diría, Simón, tú deberías decirle, perdóname, Señor, me arrepiento, Señor, pero le dice a Pedro, ora por mí. Es como muchos piden oración al pastor o ministro para ayudar en su pecado. Pero si ellos no se arrepienten y si ellos no tienen convicción de pecado, no ayudará mucho. Versículo 25. Después de dar testimonio y predicar la palabra del Señor en Samaria, Pedro y Juan regresaron a Jerusalén. Por el camino se detuvieron en muchas aldeas samaritanas para predicar la buena noticia, que es la misión de Dios. Hermanos, es un tema muy grande, y estos temas de la salvación que estamos hablando, si es o no es salvo, lo vamos a tratar en una serie en la Semana Santa. Empezamos miércoles, antes del Jueves Santo, conocido miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, así que no se pierdan las doctrinas que emergen de la cruz. Se va a llamar la serie. ¿Qué es? ¿Y cómo sé que soy salvo o no soy salvo? ¿Cómo sé que he sido regenerado, santificado, justificado? No te lo pierdas. Así que ahí tenemos a Simón, que no entendía. No se sabe más de Simón, pero por esos pocos eventos se ve que el Evangelio no había llegado muy profundo a su vida. 4 conclusiones y termino. Primero, el cumplimiento de la misión de Dios es tarea de cada discípulo de Jesús. Número 2, el Hijo de Dios que ha sido adoptado, regenerado, justificado, santificado y reconciliado con el Padre, no puede ser poseído por demonios. Número 3, aquel que cree en Jesús para salvación debe de obedecer sus mandamientos, y uno de los mandatos es el bautismo en agua de manera consciente. Y número 4, aquel que es salvo con sus hechos lo confirma. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, porque si somos salvos es por tu gracia y misericordia, no por nuestros méritos, sino en los méritos que tú has logrado en la cruz. Ayúdanos cada día a darte la gloria con nuestra vida, a darte la gloria con nuestros hechos y a darte la gloria predicando la buena noticia, el mensaje del Evangelio. Cumplir tu misión, Señor, debe ser nuestro deseo, ya que nuestra vida es pasajera, ya que nuestra vida es corta. Señor, usa nuestra vida como instrumentos para predicar tu palabra y ayúdanos a perseverar y a permanecer hasta el fin. Ayúdanos a obedecer tus mandamientos. Y si hay personas así que están escuchando y que todavía no tienen convicción de pecado, porque es triste, porque pueden ir a la iglesia, han podido bautizarse, pueden leer la Biblia, pero todavía no tienen convicción de pecado, que no sean como Simón, sino que se arrepientan y aprendan a obedecer, Señor, 100% a ti, solo en ti hay salvación, Señor. Gracias por todo esto, en tu nombre oramos así, Señor. Amén.
Dios te bendiga, y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo aquí con tus finanzas de forma voluntaria, va a salir ahí como puedes hacer una ofrenda, un diezmo para el Señor. Dios te bendiga.